Muy buenos días, estimadas hermanas, hermanos y amigos del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación. Como todos los sábados, estimadas hermanas, hermanos y amigos, realizamos la oración matutina. Es un programa que tiene algunos segmentos. El primer segmento es la lectura de la palabra de Dios. También palabras que declaramos, nos empoderamos y decretamos en oración. Después tendremos una enseñanza, una predicación. Y de verdad que somos agradecidos con el Señor por la posibilidad que tenemos de transmitir excepcionalmente desde Guayaquil, Ecuador, en cuanto que nuestro amado fundador y presidente del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación, el apóstol Carlos Hugh Lewis, está ausente y nosotros somos encargados de hacer este programa de hoy, que ciertamente será bendecido, grande, rica y poderosamente por nuestro Señor, para el bienestar de todos, absolutamente de todos. Lo que pueden ver el programa en vivo, en directo, y lo que podrán verlo en diferido. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Demos gracias a Dios por nuestra Marcela Zuluaga, pastora Marcela Salmista del Señor, que nos presenta la primera actividad. Pastora Marcela, la escuchamos. Hay un corito que dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí y allá manda Jehová. Amén. Gracias le doy al Padre Celestial. Bienvenidos, amados hermanos. Y como dijo el reverendo Giancarlos, extrañamos al pastor Carlitos, pero él tuvo que hacer una diligencia en el nombre de Jesús. Y aquí estamos. Aquí está usted, aquí estamos nosotros, pero principalmente aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Preparémonos para recibir del Dios Trino lo que Él quiere a través de su palabra, que es trigo y cizaña, darnos para cada uno de nosotros. Amén. Así es que estamos despertitos, ya bañaditos en el nombre de Jesús y comenzamos en el nombre de Jesús. Así que si alguien no está, Pastora Grace, ¿usted nos puede ayudar con un versículo? Bueno, está Marlenita Delgado. Entonces, Marlenita Delgado, prepárese también, que si alguna hermana no ha venido, nosotros le damos a usted esa bendición para que usted declare y decrete esa palabra. Amén. Marlenita Delgado de Chile ya está aquí con nosotros. Amén, mi hermana Marcelita, gracias. Amén. Entonces comenzamos. Gloria a Dios. El primer versículo, hermana Chayito. Amén. Mateo 13:25. Amén. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Paso la antorcha. Amén. Por favor, hermana Marlenita, usted declare lo que, el siguiente. Mateo 13:39. Tiene su micrófono apagado. Amén. Mateo 13:39, la palabra de Dios dice en el nombre del Señor, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. 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 Misionera Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra de Dios. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén.
Pastora Grace. Amén, amén. Ok. Dice en Juan 12:24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho. Qué lindo. Mucho Amén. fruto. Mucho fruto. Amén. Buenos días. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Amén. Amén, amén. Ya nosotros hemos leído la palabra en el nombre de Jesús. Falta la pastora Jovita. Amén. Gracias, reverendo. Jovita. Amén, amén. La palabra del Señor la más en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo Timoteo, capítulo 3, verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Amén, Amén. amén. Bueno, primeramente mi Jovita preciosa. Uno siempre a veces se sabe olvidar, pero el Señor nunca nos olvida. Amén, amén. El reverendo me ayudó. Entonces, ahora sí, vamos a declarar, a decretar esa palabra que hemos leído, nos vamos a empoderar de ella. Pastora Chayito. Amén. Gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de decretar esta palabra, Señor. Sabemos desde ya que tú estás dando espíritu de enseñanza en todo lo que leemos y en todo lo que hacemos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres nuestro Dios precioso que nos adiestra, nos alista para que podamos, Señor, mientras dormíamos, a veces el enemigo nos quiere atacar, quiere sembrar cizaña en nuestro corazón a través de sueños, a través de vicisitudes, a través de dudas. Pero yo sé, Señor, que en ti hemos confiado y tú, Señor, nos enseñas a coexistir con la cizaña, mas no hacer lo que la cizaña hace, Señor. Creemos, Padre Santo, que tú has puesto ese significado en nuestro corazón, que tenemos que ser trigo, que tenemos que rendirnos al Padre Celestial y siempre buscar tu voluntad, Señor, en todo y hacerlo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, paso la antorcha. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Mi hermana Marlenita de Chile quisiera que usted le ponga el versículo, pastor. Ahí está Amén. en pantalla. Mateo Perfecto, 13:39. perfecto. Gracias. Amén. Mateos 13:39. Está bien oscura. Bueno, decrétela, amada hermana, esa palabra preciosa. Wow. No la puede ver. Amén. En el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Dios, por tu bendita palabra que tú nos has dado en esta mañana, en la cual tú nos hablas por la palabra, Señor, que el enemigo la sembró es el diablo, Dios. Padre mío, pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría, entendimiento a nuestra vida, Padre mío, para poder recibir el don de discernimiento, Padre mío, en el nombre de Jesús.
porque lo necesitamos para poder conocer la cizaña, Señor. En este tiempo mayormente, Padre mío, lo que el enemigo ha sembrado, Dios, aún en nuestra vida, Padre mío, por favor, líbranos de toda siembra, Jehová, líbranos de todas aquellas cosas que no es debido delante de ti, oh Dios mío. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Dios mío, la siega es el fin del siglo, Padre mío. Sabiendo que tu venida ya está pronta, Padre mío, por favor, pedimos protección tuya a cada uno de nosotras, tus hijos de diferentes países, diferentes naciones, Señor. En estas 198 naciones, Padre mío, prepáranos a cada uno de nosotros. Señor, sabiendo por la palabra que, Dios mío, la siega ya está pronto, Padre. Dios mío, y es el fin del siglo, Señor, el fin de nuestra vida, Padre mío. Ayúdanos, oh Dios, para poder estar más a cuenta contigo en el nombre de Jesús, porque lo necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo queremos, Padre, por favor, como dice tu bendita palabra, y los segadores son los ángeles. Bendito Dios, que realmente, oh Dios, nuestra vida esté preparada para ti, oh Dios, de cada uno de nosotros que estamos en esta mañana. Oh Dios mío, aún de los que faltan de llegar, Señor, te ruego, Dios mío, que tu misericordia esté sobre cada uno, Dios, y prepáranos para tu gloria, Padre. Prepáranos para tu Amén. gloria. Dios mío, en el nombre de Jesús, tu misericordia esté sobre nosotros. Ayúdanos a guardarnos. Ayúdanos, oh Dios mío, en todo tiempo, como dice tu palabra, sabiendo que los segadores son los ángeles, Señor. Oh Dios mío, que tú no pisarás esta tierra, Padre mío, porque tanta maldad, tanto pecado que hay, Dios. Usted es un Dios santo, Padre. Permite que esa bendita santidad tuya, Dios, venga, oh Dios, desde dentro de nuestro corazón, Padre, en nuestros pensamientos, en nuestra quehacer, Señor, en los 5 sentidos espirituales, Padre mío, por favor, tu bendita santidad sea en nosotros, aunque Amén. perfecto no somos, Padre mío, perfecto no somos por estar en esta tierra, Dios, por favor, y para el día de mañana, en el momento que tú vengas, Señor, en el fin del siglo, Dios mío, y tus ángeles vengan, Dios mío, estemos preparados para tal día, Señor, por favor, como las 5 vírgenes prudentes. Te lo pedimos, te lo rogamos en esta mañana, te lo suplicamos, Señor, junto a nuestra familia, Padre mío, por favor, a nuestros pastores, Dios mío, a cada uno de nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús, los hijos, los padres, Dios mío, los hermanos, los abuelos, Dios mío, en el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos y confiadamente, Padre mío, creemos en ti, Dios, te lo Amén. pedimos, por misericordia, y que tú nos prepares en todo, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén, amén. Vamos a darle ahorita el paso a la pastora Grace porque ella está conectada con nosotros, la gloria es de Dios, pero ya mismo tiene que viajar. Seguirá conectada, Gracias. pero solo nos va a oír. Amén, pastora Grace. Gracias. Amén. Amén. Bueno, la parte que me tocó a mí, la porción que me tocó a mí, ¿no? Lo que está hablando es del grano, ¿verdad? Y lo que Jesús habla aquí es en la parábola del grano, es cuando él dice del trigo, él nos está explicando que el grano tiene que ser enterrado, tiene que entrar en la tierra, tiene que morir en la tierra para que esto siga siendo
Esto sí, si no, esto seguiría siendo un simple grano si no hace ningún efecto, ¿verdad? El grano tiene que ser enterrado en la tierra y tiene que morir. Y eso en nosotros, esta parábola, porque simboliza, ¿no? Que nosotros para obtener frutos abundantes y que una persona tiene que renunciar, lo que es muchas veces nosotros tenemos egoísmos, somos, como decir, hablamos mucho y estamos preocupados viendo qué es lo que la otra persona hace, que nosotros estamos haciendo y viviendo en la carne todavía, ¿verdad? Y en las cosas materiales, pero Dios quiere que todas esas cosas nosotros las tenemos que hacer morir en nosotros para que nosotros podamos llegar a tener frutos. Así que esta parábola significa que el morir para poder nosotros dar frutos. Si nosotros no, si las personas no ven ese cambio en nosotros, si lo que antes como éramos y dicen, mira, esa persona cómo ha cambiado, qué lindo, esa persona de verdad que ya no es la misma, ya no tiene nada de lo que tenía antes. Entonces estamos demostrando que nosotros, en realidad, Dios con su poderío ha podido transformarnos a nosotros. Entonces así vamos a poder dar frutos. Así es que gracias le doy por esta parábola que al principio no se la podía entender, no sabía qué era lo que era el morir y el vivir. Pero sí, nosotros tenemos que morir en la carne y volver a vivir en el espíritu. Así es que gracias le doy por esta mañana, por esta parábola que me ha enseñado más y más y más, a mí también y a ustedes también. Amén. Gracias por dejarme Amén. participar. Amén. Sí, Bendiciones, mi pastora Grace. amén. Amén, amén. Solamente podré decir que aquí es uno de los versículos donde habla que es necesario morir, pero ¿a qué? Todo eso que dijo la pastora Grace, al ego, al orgullo, a todo. ¿Para qué? Para que nosotros a morir, para que la vida brote en nosotros. Amén. Lindo ese versículo, pastora, que le tocó. Ahora mi hermana Gloria. A mí me correspondió Mateo 13:30. Dios, como lo sabemos, en este mundo que vivimos, Padre Celestial, crecemos al lado de la cizaña y del trigo. La cizaña representa el mal, también representa a los no creyentes. Podemos vivir al lado de una hija que no sea creyente, al lado de una hermana de sangre no creyente. Por ejemplo, también cuando se insulta a una persona con palabras soeces, ahí está la cizaña. Pero si representamos el trigo, debemos estar muy presentes cuando hagamos algo para el prójimo, hacerlo de corazón, sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, también en la iglesia se nos piden, después que se termine el servicio, hacer el aseo, limpiar, hacerlo con agrado. También debemos dar ejemplo de vida con todas aquellas personas con quienes nos relacionamos. También dar testimonio que realmente somos hijos de Dios en nuestro hogar y fuera de él también. Ser siempre el trigo, representar el bien. El trigo representa el bien, o sea, los no creyentes a los creyentes. Y la cizaña que representa el mal a los no creyentes. Siempre existirá el bien y el mal existirá hasta el final de los tiempos, pero Dios será el encargado de separarlos, de llevarlos a los no creyentes, llevarlos todas esas personas que hicieron cizaña en este mundo, llevarlos al fuego eterno, y a los creyentes, a los que hacen el bien, que representan el trigo, llevarlos a la vida eterna. Por eso debemos siempre estar muy presentes y dar todo de nuestro corazón a las cosas buenas de esta vida para lograr esa siega y nos recojan en ese día final a nosotros para llevarnos a la eternidad. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gracias a Dios por su vida, hermana Marlenita. Gracias
Ahora cierra este tiempo, este momento, el pastor Vini con ese versículo precioso. Amén. Amén. Dice Mateo 13:38. Señor, gracias por tu palabra que la vamos a leer en el nombre de Jesús y la decretamos sobre nuestra vida. Amén. Dice que el campo es el mundo, Señor. Nosotros estamos en este mundo, tú nos has colocado en este mundo, Señor. Pero tú mismo en una oración que hiciste, Señor, intercediendo por nosotros, tú decías, Señor, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que, Señor, nosotros creemos esa palabra, que no somos de este mundo, somos de tu reino, Señor. Y hemos sido plantados en este campo para hacer buena semilla, tal y como dice esta palabra que estoy leyendo aquí en Mateo 13:38. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Señor, decretamos que somos la buena semilla. Decretamos con nuestra boca que somos tu semilla, que traemos buen fruto, que traemos crecimiento y bendición para el reino tuyo, Señor. Señor, sabemos que no somos cizaña. Perdónanos, Señor, si en algunas ocasiones hemos parecido cizaña. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser esa buena semilla, a ser, Señor, ese trigo puro y bueno que tú has sembrado en el campo, Señor, para dar el buen fruto, para que, Señor, nosotros podamos ser ese fruto que denote que somos del reino de los cielos. Decretamos esa palabra sobre cada uno de nosotros, que somos buena semilla en tu reino, Señor. Y aunque en muchas ocasiones estemos rodeados de cizaña, declaramos que somos esa buena semilla en tu reino, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias al Padre Celestial entonces por este tiempo precioso, por el apoyo que los hermanos han tenido en este segmento de leer y decretar su palabra. Pastor, yo le voy a pedir que por favor también nos ponga como co-host para ayudarlo Sí, mientras usted predica. Dios lo bendiga. ciertamente. Sí, Dios lo bendiga, es su tiempo. Amén. Amén, amén. Hermana Marcelita, falté Gloria yo. al Señor. Mi jovita amada, gracias Señor, eres maravilloso. Buenos días, Jovita, Marcela, ya leyeron el mío. Sorry que sí, entré tarde. amada, sí, Bueno, está bien, gracias. no hay problema. Jovita, por favor. Amén. Bueno, gracias te doy, Señor, por este pasaje bíblico en esta mañana, Señor. Tu palabra, Señor, nos advierte en esta mañana, Padre amado, Señor, que nos dice en el versículo 5, bendito Dios, tu palabra nos habla que debemos evitar, porque hay muchos hombres en los postreros tiempos, dice que vendrán, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el Señor en esta mañana nos dice, a estos evita. Bendito Dios, nos describe a personas que tienen o tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el Señor nos dice, a estos evita. Habrán momentos que estas personas, gloria al Señor, ellos mostrarán ser bondadosos, mostrarán saber la palabra, pero en realidad muchas de las veces rechazan. Y el Señor nos ha dicho que en esta palabra nos advierte
Gloria al Señor, que a estas personas nosotros debemos evitar. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 5, nos describe una serie de personas difíciles en los postreros tiempos de entenderlo, Dios mío, en los últimos días. Entonces te consejo en la mañana, Señor, te damos gracias que seamos, Padre Santo, Señor, en esta manera, Dios mío, muy cautelosos y que nos des ese espíritu de discernimiento, Padre amado Señor, para evitar, Dios mío, Padre Santo, como dice tu palabra en esta mañana, el carácter de los hombres en los postreros días, Señor. Padre celestial, Dios mío, te doy gracias porque tú nos has entregado, Señor, a través de cada siervo, esa palabra, Señor, Padre Santo, Dios mío, para nuestras vidas, Padre de los cielos. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi amada Jovita preciosa. Gracias por el apoyo también. Amén. Amén, mi Marcelita, amada. Sí. Bendiciones. Pastor Giancarlos. Muchas gracias, Pastora Marcela Zuluaga. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, es un placer esta mañana poder compartir con ustedes la santa y bendita palabra del Señor. Todos los sábados mañana tenemos un segmento después de la palabra declarada, decretada y la oración respectiva. También una enseñanza. Hoy tengo el privilegio de poderle explicar el por qué el Ministerio Internacional Tomando mi Nación ha decidido en esta semana de realizar una serie o campaña que tiene de título Trigo y Cizaña. Se ha predicado la noche del martes, del jueves, esta mañana, y esta noche se termina la serie Trigo y Cizaña. Y la próxima semana iniciaremos otra serie que será tan valiosa como esta. La serie Trigo y Cizaña es profundamente significativa para la iglesia actual, porque expone la diferencia entre lo verdadero y lo falso dentro del mismo campo espiritual, el reino de Dios. Obviamente que cuando Jesús enseñó esta palabra, todavía no existía la iglesia, porque la iglesia se ha constituido prácticamente a partir del segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, con la llegada tan esperada del Espíritu Santo. Entonces, la primera iglesia del Señor, cuerpo de Cristo, arrancó ahí. Ahora, obviamente hay diferentes interpretaciones sobre quién es el campo. Jesús lo dijo, el campo es el mundo, claro. Pero esta enseñanza es también aplicable a la iglesia del Señor. Y le vamos a explicar por qué es aplicable también ahora a la iglesia del Señor de nuestro tiempo. Su importancia radica en que revela cómo hasta el tiempo de la siega, que lo entendemos como la venida del Señor, convivirán los que son realmente de Cristo, que se lo pueden poner como trigo, con los que aparentan serlo, que sería la cizaña. Y como cada creyente debe discernir su propio fruto. ¿Por qué es importante
esta campaña. Es importante porque desperta el discernimiento espiritual. Leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el versículo que va del 24 al 30. Lo leemos siempre con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo, en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ello el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la primera parte de la parábola del trigo y la cizaña. La segunda parte es la explicación que Jesús da de esta parábola. Entonces la leemos siempre con reverencia y la encontramos también en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, pero en los versículos que van del 36 al 43. Y dicen así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, 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 amén. Qué bien, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y la necesitamos todos los días. Obviamente tenemos que leerla, meditarla, escudriñarla, ponderarla, creerla y ponerla en acción. Por eso que la recibimos de parte de Dios y el Espíritu Santo nos ilumina para que la entendamos correctamente.
El Señor Jesús enseñó a su discípulo que en el mismo campo crecen el trigo y la cizaña y que no siempre es fácil distinguirlo. Llevando este mensaje al tiempo de hoy, a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, esta serie, que es iniciativa del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación, ayuda al creyente a identificar el fruto verdadero y el falso cristianismo que se infiltra con apariencia de piedad. Enseña a discernir entre lo que parece de Dios y lo que solo imita su obra. Leamos a tal propósito, siempre con reverencia, obviamente, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 20, que dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Aleluya, gracias Señor, que realmente nos da esta posibilidad de reconocer lo verdadero del falso por los frutos. Quería recordarle, estimadas hermanas, hermanos y amigos, que efectivamente la planta de la cizaña es similar al trigo. ¿Y qué sucede? Algo increíble. Debajo de la tierra están las raíces, sea del trigo como de la cizaña. Pero la cizaña, sus raíces se enredan con las raíces del trigo. Entonces, ahí está el detalle de que Jesús dijo, no, no lo arranquen ahorita, porque si lo arrancan ahorita, posiblemente con la cizaña arrancan también el trigo. ¿Por qué? Porque bajo la tierra se unen las raíces. Así uno dice, esta mala hierba la saco desde la raíz, pero lamentablemente al mismo tiempo saca el trigo porque están enlazados. Así que, mi estimadas hermanas, hermanos y amigos, llama a la pureza del corazón y de la doctrina esta enseñanza. ¿Por qué? La cizaña representa falsas motivaciones, falsos maestros y también doctrinas adulteradas. El trigo simboliza la palabra pura, la obediencia y el carácter transformado por el Espíritu Santo. Entonces, esta serie impulsa a la iglesia a examinar su doctrina, su vida espiritual y su comunión con Dios. Y por eso que damos gracias al apóstol Carlos Hugh Lewis, fundador y director mundial del ministerio Tomando Mi Nación, que nos preparó esta campaña de una semana sobre el trigo y la cizaña. Leamos siempre con reverencia, obviamente, la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 3 y 4, que dicen así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta parábola confronta también la apariencia religiosa.
En tiempo donde muchos ministerios lamentablemente buscan fama más que fruto, esta enseñanza confronta la hipocresía, el orgullo y también la falta de integridad. Recordemos, mis estimadas hermanas, hermanos, amigos, que Dios no busca ocas, sino fruto verdadero. Cuando ustedes ven la uva que tiene tanta oca alrededor de ellas, las ocas tienen su importancia, pero llega el momento y hay que separarla. ¿Por qué? Porque es necesario que el fruto de la vid reciba el sol para madurar completamente. Entonces Dios no busca ocas, Dios busca fruto, fruto verdadero, fruto del Espíritu Santo. La serie enseña que no basta con parecer cristiano, sino es necesario vivir como hijo del reino de Dios. Leamos Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Aquí hay una muy severa admonestación de parte del Señor Jesús. Pongamos caso a esta importante advertencia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Esta parábola prepara para el tiempo de la cosecha. La parábola anuncia un tiempo de separación final, donde Dios distinguirá entre los que le sirvieron sinceramente y los que solo se mezclaron. Los que se pegaron a los demás, pero no son como los demás. Esta serie prepara al creyente para permanecer firme, no contaminado por la cizaña del sistema del mundo, la tibieza o el engaño espiritual. Esta enseñanza motiva a vivir en santidad, fidelidad y verdad. Leamos siempre del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, amén. Gloria a Dios. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, el trigo madura a través de procesos de sol, lluvia y viento. Estos son símbolos de pruebas y purificación. Y son necesarios porque así produce madurez y fruto duradero. La serie enseña que solo el creyente que pasa por el proceso sin contaminarse da fruto para vida eterna. Nos recuerda que el fruto del Espíritu es la evidencia de un corazón sembrado por Cristo. Leamos la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5,
versículos 22 y 23, los cuales nos hablan de los componentes que forman el fruto del Espíritu Santo. Dice así la santa bendita palabra que leemos siempre con reverencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta enseñanza nos ayuda a comprender la diferencia entre el trigo y la cizaña. Fortalece la unidad del cuerpo de Cristo y la santidad de la iglesia del Señor. Los creyentes dejan de atacar a otros y se enfocan en producir fruto bueno. Por eso que esta parábola promueve la edificación mutua, la limpieza del habla y el respeto por el campo del Señor, la iglesia. Despierte el anhelo por la cosecha y el regreso del Señor Jesús. Así que, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, la serie Trigo y Cizaña del Ministerio Internacional Tomando mi Nación es una llamada profética a la autenticidad del cuerpo de Cristo. Invita a cada creyente, ministerio y líder a revisar su corazón, su mensaje, su fruto. Es una enseñanza que purifica, despierta y prepara a la iglesia para el tiempo de la siega. Hice una investigación, entonces le voy a presentar brevemente una nota bíblico-cultural y una introducción histórica sobre la siembra de cizaña en el derecho romano. En tiempos de Jesús, la siembra de cizaña en campo ajeno no era solo una figura agrícola, sino también un acto ilegal, castigados por las leyes del Imperio Romano. El derecho romano, especialmente en la Lex Cornelia de Damo Injuria Datum, eso en latín, recogida en el Digesto, que es donde recogían las leyes, que tiene hasta un número 9.2.27, prohibía, estamos hablando de los tiempos de Jesús, cuando estaban los romanos dominando la tierra de Israel, prohibía con severidad que alguien, por venganza o malicia, contaminara el campo de otro, sembrando cizaña, maleza o hierbas venenosas. Este delito se consideraba una forma de daño intencional a la propiedad ajena y podía implicar compensación económica o castigo penal. La cizaña, cuyo nombre científico es Lolium temulentum, era una planta parecida al trigo cuando crecía, pero su semilla
era tóxica y podía arruinar la cosecha entera. Por eso, sembrarla deliberadamente en el terreno de otro era una ofensa grave contra la ley y contra el sustento de una familia. Cuando Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña, sus oyentes conocían bien esta práctica maliciosa. Por eso entendieron que el acto del enemigo, sembrar cizaña en el campo de un hombre justo, era una acción ilegal y maligna, hecha con intención de destruir. Jesús, al usar esta imagen, enseñó que el campo representa el mundo, propiedad del Señor, obviamente. El enemigo es Satanás, que actúa sin derecho ni autoridad. Las cizañas son la persona o influencia sembrada por el maligno para dañar el reino. Y el tiempo de la siega será el juicio final, donde Dios separará lo auténtico de lo falso. Así como el derecho romano castigaba al que contaminaba el campo de otros, Dios juzgará todo espíritu y persona que siembra división, mentira o engaño en su iglesia. Pero también muestra que el dueño del campo no desespera. Deja crecer el trigo y la cizaña juntos hasta la siega, porque su justicia llegará en el momento exacto. Esta enseñanza nos invita a cuidar nuestro corazón para no convertirnos, sin darnos cuenta, en sembradores de cizaña con nuestras palabras o actitudes, sino en verdadero trigo que da fruto abundante para la eternidad. Como les dije al inicio, hay una discusión interpretativa importante sobre qué representa el campo en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús explicó el significado de la parábola. Jesús interpreta directamente la parábola a sus discípulos. Lo leímos antes en la segunda lectura, Mateo 13, versículos del 36 al 43. Y el Señor lo dijo claro: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Jesús mismo aclara que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Y esto es muy importante, porque la iglesia, aquel tiempo, aún no existía como tal. Jesús hablaba de la obra del reino de Dios en todo el mundo, no de una organización visible o institucional. Por tanto, el escenario de la parábola es el mundo entero, donde el reino de Dios se siembra y crece, mientras el enemigo también siembra su falsificación. Entonces, alguno podría preguntarse, pero ¿por qué alguno piensa que el campo es la iglesia? Muchos intérpretes cristianos posteriores, desde los padres de la iglesia hasta autores modernos actuales, vieron una aplicación práctica dentro de la iglesia, porque en la realidad, dentro de las congregaciones, lamentablemente, podrían convivir verdaderos
y falsos creyentes. O sea, hay trigo y cizaña también dentro de la comunidad de fe. La parábola enseña que no debemos arrancar apresuradamente a lo falso, porque podríamos dañar a los verdaderos. Entonces, aunque el texto literal dice el campo es el mundo, la enseñanza moral y pastoral también puede aplicarse a la iglesia como una extensión del principio del reino. Veamos una interpretación equilibrada. Podemos decir que hay dos niveles de comprensión. Una literal, que es lo que explicó el Señor Jesús. El campo es el mundo, donde el Hijo del Hombre siembra la palabra y el enemigo siembra el mal. Enseña que el bien y el mal coexistirán en la historia hasta el juicio final. La otra aplicación puede ser espiritual o pastoral. Entonces, el campo también puede representar la comunidad de los creyentes, el cuerpo de Cristo. Advierte sobre la mezcla dentro de la iglesia, verdadero y falso, sincero e hipócrita. En tiempo de Jesús, la iglesia aún no estaba formada. Jesús recién anunciaba el reino. Su parábola del reino, que la encontramos en Mateo capítulo 13, preparaban a los discípulos para entender cómo la obra del Evangelio se desarrollaría en el mundo real, no en un entorno perfecto o separado del mal. La cizaña, o sea, los hijos del maligno, estarían siempre presentes hasta la cosecha final, es decir, hasta el juicio. Históricamente, el campo no era la iglesia, sino el mundo. Doctrinalmente, la parábola enseña la coexistencia temporal del bien y el mal. Espiritualmente se puede aplicar a la iglesia como advertencia. No todos los que se mezclan en el campo del reino son verdaderamente trigo, pero el juicio pertenece solo a Dios. Dice Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El Señor permite la mezcla, pero al final separará con justicia. Nuestra tarea es dar fruto verdadero, no arrancar a lo demás. Mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, recordemos que por motivo de organización, varios países obligaron a la iglesia a constituirse como una organización social. Entonces, en muchos países hay el ministerio de culto, que es una autoridad que controla y otorga permiso y cambios eventuales de las iglesias. Pero estamos hablando del tiempo de ahora, donde hay leyes. Estas leyes tienen que ser aceptadas y aplicadas para que una iglesia pueda conseguir la personería jurídica que le otorga el poder de actuar en el área que se declaró vigente, o sea, una área espiritual misionera. Pero la organización interna hay de dos tipos. Hay la organización que se dice
organización democrática y hay organización teocrática. La ley obliga actualmente las iglesias a manejarse con una forma de organización democrática. Por eso que la iglesia tiene que comunicar al ministerio de culto los nombres de los hermanos que componen la iglesia local. Y la ley impide que el mismo hermano pueda pertenecer a dos iglesias diferentes. Y por eso hay un cierto orden. Pero la palabra del Señor nos enseña claramente que hay un protocolo con aquellos hermanos que siembran cizaña en la iglesia. Entonces, como cristianos, debemos obedecer al protocolo que Dios ha establecido en su palabra. Lo explica muy bien el apóstol San Pablo, donde dice todo lo paso que hay que hacer, que si no logran el objetivo que se desea, al final es necesaria la expulsión de la persona que está actuando como la cizaña. Esto en el derecho canónico lo permite, que una persona puede ser expulsada y se puede informar al ministerio de culto la razón por la que la iglesia llegó a la conclusión que una tal persona había que sacarla. ¿Por qué? Porque era un infiltrado, posiblemente algún hermano apartado que ya no seguía correctamente los caminos del Señor, sino del mundo. Así que, mis estimadas hermanas, le damos gracias a Dios porque el Ministerio Internacional Tomando mi Nación esta semana nos dio la oportunidad de escuchar varias enseñanzas sobre este tema tan importante, el trigo y la cizaña. Así que hemos visto, mis estimadas hermanas, hermanos, amigos, que es importante dejar que crezcan juntos. Obviamente uno tiene que al día de hoy observar bien cómo sigue la iglesia a la cual pertenece. Hay que evitar doctrinas distorsionadas. También hay que evitar influencias mundanas o filosóficas y siempre recordar que la iglesia es del Señor. El Señor digo, el mundo es suyo. Lamentablemente, el enemigo al momento es el príncipe del mundo. Pero llegará el bendecido día que todo cambia. Y lo esperamos con tanta ansia. Que el Señor les siga bendiciendo, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos. Que nos siga ayudando. Vamos a orar. Padre Santo, gracias que tus discípulos, cuando escucharon la enseñanza de Jesús sobre este tema, quedaron con algunas dudas, alguna preocupación. Entonces aprovecharon que Jesús estaba en casa con ellos y le preguntaron si le era posible explicarle la parábola. Y Jesús lo hizo con todo el gusto, porque Jesús quería edificar la vida de ellos en la verdad. Gracias, Padre, con todo el corazón, gracias, Padre, porque Jesús de verdad dio una enseñanza maravillosa. Explicó toda la parábola punto por punto, qué fueron los personajes, el lugar donde se desarrolló y toda esta enseñanza importante, Padre. Nosotros al tiempo moderno traímos esta enseñanza también a la iglesia, a tu cuerpo,
porque Señor, nosotros como iglesia somos una extensión del reino aquí en la tierra. Por eso que consideramos importante conocer que entre los hijos verdaderos tuyos pueden lamentablemente infiltrarse algunos falsos. El enemigo manda con un solo objetivo: destruir tu iglesia. Pero gracias que podemos creer lo que dice tu santa y bendita palabra, que ni la puerta del Hades podrán vencerla. Gracias, Padre. El Hades lo interpreta mucho como la muerte y también como el infierno. Sea como sea, Padre, nadie, nada podrá ganarle a tu iglesia. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimadas Amén. hermanas, hermanos y amigos, yo quisiera preguntar a nuestro amado hermano pastor Vinicio Monterroso si él puede hacer desde Guatemala una oración para que los hermanos o los amigos, hay hermanos que pueden estar apartados, obviamente, pero hay amigos que no conocen todavía la salvación del Señor Jesús. Y quisiera que Él le haga una invitación para que se entreguen al Señor Jesús esta mañana y también si se han alejado alguno, que puedan restaurar su relación con el Padre. Pastora Vinicio, ¿está disponible? Veamos un poco qué nos dice nuestro amado pastor Vinicio Monterroso. Amado pastor, no me quisiera adelantar, pero no es posible. ¿Será? Sí, en el nombre de Jesús. Pero aquí tenemos al pastor Carlitos Siu. Sí, Gloria a pero no Dios, sé, bienvenido en esta mañana no sé. preciosa. Preguntemos al pastor Carlos Susi, está disponible, pero depende de dónde se encuentra, porque no sé si a esta hora, recordemos que donde está él es una hora menos que acá. Bueno, Entonces, entonces, sería a las 4:42 de la madrugada. No sé si puede, porque estando en casa ajena, a veces uno solo puede escuchar, no puede bueno, absolutamente hablar. Para gracias a no Dios, despertarlo como a usted nos ha todos. enseñado, siempre hay el Sí, plan B, en el nombre de Jesús. amén. Aquí está la hermana Marcela que puede hacerlo. Y Amén. yo quisiera decirle al público que le damos gracias al Señor y la gloria es de Dios, porque como dijo el pastor Giancarlos, especificó punto por punto todo este tema que tiene y que parecería que ya no hay más, pero sí, hermanos, sí hay más. Esta noche continuamos y cerramos este tiempo, esta campaña de el trigo y la cizaña. Gloria a Dios. Entonces, aquí los hermanos que están presentes y aún los que por algún momento el Señor es tan maravilloso, algún hermano, alguna hermana ve alguna situación en alguien y le entrega esta grabación, porque esto está siendo grabado, amén. Entonces, nosotros lo invitamos a usted, hermana, hermano, niño, para el Señor no hay edad, para que usted reciba al Señor como su Dios y como su Salvador. Ay, hermana, ¿y qué es eso? Esa es una promesa que hace el Padre Celestial a todo ser humano, para que pasemos a ser de creación a hijos de Dios. Entonces lo hacemos diciéndole, nosotros, los intercesores, nosotros, los que por la misericordia de Dios, porque un día estuvimos así también, no conociendo nada de la palabra, pero un día alguien nos dijo, hermana, hermano, ¿quieres recibir al Señor como tu Dios y Salvador en tu corazón? Y gracias te damos, Padre, porque dijimos amén. Y desde ese día no nos hemos vuelto a apartar. Así que en esta hora, Padre, te pedimos por ese hermano, por esa hermana que está aquí, que reciba en el nombre de Jesús y que diga algo sencillo, algo porque el Señor es así, sencillo, humilde de corazón, la gloria es de Él,
y que tú le digas, hermano, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús y bajo la unción de tu Espíritu Santo, que poco a poco voy a ir conociendo y a desarrollando todo esto en mi vida, yo te recibo hoy como mi Dios y mi Salvador, para que el día que tú vengas, Señor, y nombres a todos los salvos, mi nombre esté también anotado en el libro de la vida. Porque así lo dice tu palabra en Romanos y también en Apocalipsis y en diferentes partes de la Biblia. Yo te recibo como mi Padre Celestial y ayúdame a crecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le damos gracias al Padre Celestial en esta hora, amados hermanos, porque, o sea, para mí, de todo lo que hemos venido escuchando, porque ha sido una campaña larga para la gloria de Dios que el Espíritu Santo puso en la vida del pastor Carlito Siu. Está aquí, pero no por razones que nosotros conocemos, no puede abrir su micrófono y hablar así, pero lo bendecimos donde él está, en la situación con su familia, en el nombre de Jesús, y que sobre todo a él lo llene de fortaleza, porque le va a tocar también fortalecer a toda su gente, a toda su familia, a toda su sangre. Amén. Entonces, para mí, yo como conclusión, lo que saco de estas enseñanzas es 3 cosas para no ser parte de la cizaña. Primeramente, nosotros cuidar nuestra mente, ese campo del enemigo que viene a estorbarnos. Segundo, cuidar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón, y ahí viene la tercera parte, habla nuestra boca. Entonces, cuidemos esas 3 áreas sobre todo. ¿Para qué? Para que en nosotros haya y nosotros seamos conocidos, ni siquiera que necesitemos presentación, sino que alguien puede decir, oye, esa hermana que de ese grupo me encanta, ella, no sé, irradia paz. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Ella es bien amorosa, ese es otro fruto del Espíritu Santo. Entonces, como lo nombró el pastor, ¿no? El que es parte de ese trigo, ¿qué tiene? Señálelo, saque los deditos de su mano y nunca se lo olvide, para que eso usted refleje y pídale a Dios tener ese fruto de su Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjese que hay uno que me encanta, que se llama gozo, porque en medio de todas las situaciones que pasamos, nosotros ¿qué tenemos? Gozo, gozo. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gloria a Dios. Y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva. De agua viva, ríos de agua viva, Ríos de agua ríos viva de agua en mi viva. ser. Y algo que también me encantó, finalmente con esto cierro, es que el pastor dijo algo súper importante. Dijo, y le habló a la iglesia. Anoche, bueno, escuchaba yo a alguien decir, hermanos, me llamaron y dijeron que yo había dicho, eso es causar división. Nosotros pidámosle a Dios que jamás seamos cizaña para no comentar nada. Por eso les decía la lengua, en el nombre de Jesús. Entonces cuidémonos, porque esto es de todos los días. Esto es de todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando oigamos las trompetas, volemos con ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso. Así es que me alegro. ¿Qué le parece, hermano Giancarlos? Aquí está la hermana Gloria, la hermana Jenny, Jovita, Margarita, Marlene, los pastores, el pastor Carlito Siu, usted y yo. Y muchos oyentes. No sé si usted puede verlos en Facebook, si quiénes están.
Sí, hay, pero no me dice todavía cuántos. Pero Ya, sí me bueno, dices, al menos cuando iniciamos, de entrada había 13 personas conectadas, de gloria a Dios. entrada, pero ya ahora tiene que ser mucho más, pero no me actualiza el dato y no puedo reiniciar la página para verlo, porque si no sale la señal. Por eso Amén. estamos Ya, transmitiendo en vivo desde Guayaquil, Ecuador, excepcionalmente. Y trámite Facebook Live de la pastora Janet Parra Cruz y del apóstol Carlos Hugh Lewis. Y también en perfil en mi perfil personal, Giancarlo Rufa, el perfil de mi ministerio, llamámoslo así, Reverendo Giancarlo Rufa, y también desde la página del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación Ecuador. Estamos transmitiendo en vivo en todos estos perfiles y páginas. Así que ahí quedarán los mensajes. Ustedes pueden hasta bajarlos porque Facebook lo permite, gracias a Dios, y compartirlo, y aparte si quieren, o si no, compartir la grabación directamente en los grupos de Facebook para que más hermano conozcan el por qué el Ministerio Internacional Tomando Mi Nación decidió crear esta campaña de la trigo y la cizaña, tan importante al día de hoy, tan importante. De verdad que le damos gracias a Dios. Recordemos, mi estimadas hermanos y amigos, tenemos tres enemigos que luchan contra de nosotros: la carne, el diablo y el mundo. Ellos son prácticamente nuestros enemigos y nosotros tenemos que cuidarlos mucho. Las personas que ha escuchado la invitación de la pastora Marcela Zuluaga para que entregase su vida y lo hizo, le damos gracias a Dios por usted, porque de criaturas del Señor pasó a ser hijo del Señor, y le deseamos lo mejor en lo que conciende su camino espiritual cristiano. Lo invitamos a que usted pueda asistir a una iglesia de sana doctrina, una iglesia evangélica, pero también lo invitamos a los programas de capacitación que tenemos con el Ministerio Internacional Tomando Mi Nación, la noche de los días martes, jueves, la madrugada del sábado, como a esta hora, y también a la noche del sábado. Esto es muy importante que ustedes puedan mantener un contacto con nosotros porque estamos orando por su buen desarrollo espiritual. También deseamos que todas las personas que tienen problemas particulares los comuniquen, trámite los canales disponibles. Pueden escribir al Ministerio Tomando Mi Nación, al apóstol Carlos Siu, a nosotros mediante Facebook. Si prefieren, para no hacerlo público, obviamente, los pedidos lo pueden enviar mediante Messenger y nosotros estaremos orando por todos ustedes. Esto es importante. Pastora Marcela, ¿qué nos dice más? Nosotros deseamos un feliz viaje a nuestra amada pastora Grace, que hoy pudo solamente estar en la primera media hora, y gracias a Dios que ella también pudo gozarse en declarar la palabra del Señor, empoderarse y proclamarla con la oración. Qué bien. El Señor la amén. bendiga con todas las hermanos que la acompañan, y que la actividad que van a desarrollar hoy sea de gran bendición para todos, inolvidables. Amén. Amén. Así. Bueno, Amén, amén. yo para Amén. cerrar, lo único que puedo decir también, Dios mío, es que no nos olvidemos
que el diablo, que Dios lo reprenda por nombrarlo, él, ¿saben lo que hizo? La sembró. Él es el que sembró la cizaña. ¿Y cuándo? De noche. Entonces ahí se abrieron puertas en la noche. Por eso es que nosotros aún de noche tenemos que estar muy apercibidos. Amén, amén y Amén, amén. Así amén. que, Pastor También Giancarlitos, yo quiero, creo que antes de cerrar, quiero sí. recordarle a nuestros hermanos que el próximo martes tendremos un inicio de nueva campaña. Es una campaña ecológica. El Amén. día martes va a llevar la palabra nuestra amada pastora Grace y ella va a tratar un tema que es extraordinario. Dice así el título que le hemos puesto al tema: Dios, el primer ecologista. Dios había entregado un mundo maravilloso al hombre. Lamentablemente el hombre lo dañó. El día jueves noche predicará la pastora Janet Paracruz y ella tratará el tema del cuidado de la tierra, cómo lo ordena el Señor al pueblo de Israel, el año, un año sabático para que la tierra descanse. Hay una promesa maravillosa en aquella predicación, que de verdad el Señor le va a proveer el último año, el sexto año de siembra, 3 veces más para que tengan suficiente para el año sabático, que no cultivan la tierra y no van a podar ni la vid. Es interesante Amén. esta enseñanza. Ahí seguiremos el día sábado de madrugada y el sábado de noche. Así que, estimadas hermanas, hermanos y amigos, el Ministerio Internacional Tomando Mi Nación le da muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y de verdad que lo invitamos y lo esperamos el martes de noche. Que el Señor les bendiga a todos, grande, rica y poderosamente. Así que El nos abrazo de despedimos. oso. El abrazo de oso, claro, nos despedimos con el abrazo de oso. Así es el abrazo de oso. Así, mi estimadas hermanas, un abrazo de oso y un hasta al próximo día martes. Dios les No, bendiga. esta noche, esta Ah, noche. sí, pero esta noche no, con otra aplicación, no es con el Zoom, es con Pero el Google mismo Meet. tema y Sí, tomando el mi mismo nación tema, también. pero porta adentro, es porta adentro, no es porta afuera, porque no hay como Mm, transmitir en Facebook, por eso. ok, amén, pero queda Así, grabado. amén. Amén. Sí, Claro. sí, sí, sí. Ya, entonces a Bueno, todas las hermanas, hermanos, que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Amén y amén. bendiciones.